fortalecen la visión de aquellos que buscamos tu presencia. Señor amado, esta mañana, esta noche, Señor, nos presentamos delante de ti y agradecemos, Señor, tu misericordia. Agradecemos, Señor, tu bondad. Agradecemos, Señor, que siempre estás con nosotros, que nos ayudas a salir adelante. Señor, tú eres bueno, tú eres misericordioso y nos tienes reunidos en este lugar con el único propósito de alabar tu nombre. Señor amado, en nuestra actitud queremos pedirte por cada una de estas peticiones de oración que tus hijos envían. Estas son la expresión, el reflejo de la confianza que tienen ellos en tu poder. Por eso te pedimos, Señor, que tú obres, que tú, conforme a tu buena voluntad, puedas responder esta noche. Señor amado, por medio de tu palabra también suplicamos puedas darnos, Señor, la salida. En el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesucristo, te lo pedimos, Señor, te lo suplicamos. Háblanos por medio de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos pueden dar un fuerte gloria a Dios, hermanos? Amén. Les invito, hermanos, a abrir la Biblia. Nos vamos a poner en pie. Vamos a abrir la escritura en el Evangelio de Juan, capítulo número 2. El Evangelio de Juan es el libro que estamos estudiando los días martes. Y hoy vamos a finalizar este segundo capítulo de este Evangelio. Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo 23 al 25. La palabra de Dios nos dice: mientras estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. En cambio, Jesús no les creía porque los conocía a todos. No necesitaba que nadie le informara nada acerca de los demás, pues él conocía el interior del ser humano. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura, hermanos. Tengan la amabilidad de sentarse, por favor, esta noche. Hermanos, la semana pasada concluimos esta sección donde el Señor Jesús hizo lo que popularmente nosotros conocemos como la purificación del templo. Que en el caso del Evangelio de Juan, la intención del escritor no es tanto dar a conocer el aspecto de la purificación del templo en sí mismo, porque hemos visto que en los evangelios sinópticos este relato aparece durante la semana que nosotros también conocemos como Semana de la Pasión, es decir, al final de su ministerio. Y en este caso muy particular aparece en los inicios del ministerio del Señor Jesús. La intención de por qué el evangelista coloca este relato al principio del ministerio es porque el Evangelio de Juan coloca, hermanos, como fundamento de la fe una separación de la religión judía. Eso, por ejemplo, ya lo comenzamos a ver cuando estudiamos el capítulo 2, donde se nos habló acerca de las bodas de Caná. Dijimos que ahí ni se nos menciona, por ejemplo, los nombres de los novios, ni siquiera hablan en el relato, pero si se especifica, por ejemplo, el tema de los servidores, si se habla, por ejemplo, de la cantidad de tinajas que estaban listas para el rito de la purificación, y vemos cómo el Señor transformó el agua insípida en vino abundante y de la mejor calidad. Y el milagro o la señal se enfoca en realidad en el hecho de que en Jesús
el agua insípida de la religión judía fue transformada con la presencia de Jesús en lo que se conoce como la era mesiánica o el nuevo orden en cuanto a la revelación o la manifestación de Dios. En ese sentido, y siguiendo esa línea de pensamiento, es que la purificación del templo también, hermanos, sigue ese elemento de rompimiento con la religión judía. Y es básicamente expresar que el templo, el edificio de los judíos en Jerusalén, ha sido sustituido por el santuario de su cuerpo. Y esa era la reflexión que nosotros hacíamos la semana pasada. Pero acá, hermanos y hermanas, es donde uno puede notar cómo los discípulos han visto las acciones de Jesús de manera silenciosa, porque ellos hacen reflexiones y dicen que sus discípulos se acordaron de lo que está escrito, tal o cual cosa, o los discípulos se acordaron de estas palabras. Es decir, hermanos y hermanas, que es como una revisión de la fe, y eso es lo que vamos a encontrar ahora. Obviamente que el relato está contrastado. El relato de las bodas de Caná con la purificación del templo está contrastado. ¿Por qué razón? Porque si usted se recuerda, cuando escaseó el vino en la boda de Caná, la madre de Jesús, María, se acerca y le dice: se les acabó el vino. Y entonces Jesús responde: ¿y eso qué tiene que ver conmigo, mujer? Pero, hermanos y hermanas, Jesús al final resuelve, porque María da una indicación a los sirvientes y les dice: hagan todo lo que Él les diga. Y sobre la base de hacer todo lo que Él les diga es que Jesús convirtió el agua insípida en vino abundante y en vino de la mejor calidad. Y nosotros reflexionábamos, hermanos y hermanas, que lo que hizo posible el milagro de conversión en realidad fue la obediencia. Pero ahí los sirvientes o los servidores de la boda hicieron al pie de la letra lo que Jesús les dijo. Ahora, Jesús estaba en calidad de invitado en la casa de un hombre que se estaba casando en Caná de Galilea. Ahora Jesús, hermanos y hermanas, por decirlo de alguna manera, va a su propia casa, porque como Él la identifica, dice: es la casa de mi Padre. Y cuando Jesús va a la casa de su Padre, se da cuenta que lo que hay ahí en el templo es un mercado de extorsión. Y Jesús se ve en la necesidad de elaborar un lazo para despojar y sacar o expulsar a los vendedores, la mesa de los cambistas, los vendedores de animales, sacar los animales. Y lo está haciendo, hermanos y hermanas, en una actitud de autoridad. Pero vea lo que Jesús dijo: ustedes han hecho de la casa de mi Padre, como acá lo dice, en un mercado. ¿Cómo se atreven a hacer esto? Entonces usted puede notar algo, que los que dirigían el templo, los sacerdotes, todos los que estaban ahí, el sumo sacerdote, si lo ponemos en términos prácticos, son los servidores de Dios, son los sirvientes de Dios. Entonces los sirvientes de Dios del templo debían de hacer lo que Jesús les dijera. Pero lejos de hacer lo que Jesús les ha pedido, no solamente se oponen, sino que cuestionan y dicen: ¿y tú qué señal haces para que nos demuestres por qué actúas de esta manera? Es decir, lo están cuestionando. Entonces usted vea cómo Juan coloca los dos relatos a la par. Por un lado, los servidores de la boda de Caná, que hacen exactamente lo que Jesús les pide. Pero por el otro lado, es decir, Jesús estando en casa ajena en las bodas de Caná, pero Jesús estando en su propia casa, en la casa de su Padre, en el templo, resulta ser que los servidores
los ministros, los sirvientes del Señor, no solamente no hacen lo que Dios quiere, sino que se oponen y se rebelan a Él. Esa oposición, hermanos, llegó al punto de una conspiración que le llevó hacia la muerte. Entonces acá, hermanos y hermanas, el Evangelio de Juan está colocando una pregunta importante, que es la que debemos de hacernos nosotros. ¿Quién es un verdadero servidor de Dios? ¿El que hace la voluntad del Señor o aquel que tiene privilegios y funciones dentro del culto, pero al final termina haciendo lo que le da la gana? Termina haciendo lo que él quiere. ¿Quién es un verdadero servidor de Dios? ¿El que hace la voluntad de Dios o aquel que tiene privilegios de servicio, funciones de servicio, pero al final termina haciendo lo que le da la gana? Porque ya le dije, Jesús en casa ajena ordena a los servidores y los servidores obedecen, llenan las tinajas de agua y ellos ven el milagro y el recinto se llena de alegría, se llena de vida, porque es la unión de un matrimonio. Pero cuando Jesús llega a su propia casa, la casa de su padre, el templo, resulta ser que sus servidores ni están haciendo lo que Dios les ha pedido, sino que por el contrario, no solamente eso, sino que se oponen y cuestionan. Uno se sorprende, hermanos y hermanas, ese nivel de orgullo que puede existir cuando nos hacemos llamar nosotros servidores de Dios. Sabe, hermanos y hermanas, la gente más difícil de enseñar, la gente más difícil de instruir, no son los hermanos que van comenzando en la carrera de la fe, sino que los más difíciles de enseñar son los que ya tenemos más tiempo de estar en el Evangelio. Incluso, hermanos y hermanas, los que ostentamos algún tipo de privilegio, somos como difíciles de enseñar, difíciles de hacer la voluntad de Dios. Y sabe, hermanos y hermanas, esto coloca en conflicto, porque estos 3 versículos que acabamos de leer son como la antesala de lo que va a venir después. Que lo que viene en el capítulo 3 es la conversación de Jesús con un dirigente judío. ¿Cómo se llama ese dirigente judío, hermanos? Nicodemo, correcto. Entonces, nosotros tenemos que hacernos la pregunta: ¿en realidad nosotros somos servidores de Dios? O, como los dirigentes del templo, tenemos una función dentro del culto, pero hacemos lo que nos da la gana, hacemos lo que queremos. Entonces, hermanos y hermanas, uno puede encontrar ahí esa comparación que el Evangelio está haciendo. Entonces el pasaje termina, hermanos, con un cuestionamiento hacia Jesús, y es: ¿y a ti quién te dio autoridad? Imagínense hasta dónde había llegado la dureza del corazón de ellos, que no se daban cuenta quién era el que estaba haciendo lo que estaba haciendo. Y muchas veces, hermanos y hermanas, también nos puede pasar a nosotros eso, que no sepamos distinguir y escuchar la voz de Dios, que Dios nos está hablando, nos está exhortando, nos está invitando a cuestionarnos por qué estamos actuando de una manera que es opuesta a la naturaleza que decimos tener, que somos servidores de Dios. Todos los que estamos acá, bueno, quiero asumir que así es, pero todos los que estamos acá y que decimos ser hijos de Dios, aparte de ser hijos de Dios, somos siervos de Dios. Yo esperaba un amén al escuchar eso, hermanos y hermanas. Todos los que estamos acá somos hijos de Dios y somos siervos de Dios. Entonces, si somos hijos de Dios y si somos siervos de Dios, debemos de hacer lo que Él pide, no cuestionar lo que Él nos pide. Entonces, hermanos y hermanas, este pasaje que acabamos de leer también ahora nos va a colocar frente a otra realidad, y es la que comienza en el versículo 23.
Recuerden lo que leímos la semana pasada. En el versículo 13 nos dice: cuando se aproximaba la Pascua, es decir, la purificación del templo, según la versión del Evangelio de Juan, fue cuando se acercaba la Pascua. Pero vea lo que dice el versículo 23 ahora: mientras estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua. Es decir, que después de la purificación del templo, previo a la celebración de la Pascua, este versículo 23 ahora nos abre hacia una nueva escena. Y usted puede notar algo, y es que Jesús ya no está en el templo, pero sí está en Jerusalén. Jesús está fuera del templo, y dice que Jesús fuera del templo, en plena festividad de la Pascua, Él comenzó a hacer muchos milagros. Vea lo que dice el verso 23: mientras estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua. ¿Qué era la Pascua? La Pascua, hermanos, era la celebración de la liberación del pueblo hebreo de la opresión en Egipto. Habían 3 fiestas que eran de peregrinación obligatoria para todo hombre mayor de 20 años. Una era la Pascua, otra era la fiesta de los panes sin levadura, que se celebraba inmediatamente después de la Pascua, y la tercera fiesta, hermanos, era la de Pentecostés. Esas 3 fiestas que acabo de mencionar eran de carácter obligatorio para todo judío. Entonces usted puede pensar que Jerusalén está llena de muchos judíos que están celebrando la Pascua. Pero ¿qué hay ahí, hermanos? Hay un entusiasmo de muchos judíos que han llegado de diferentes partes del imperio a celebrar la Pascua. Y si Jesús estaba ahí, es porque también Él iba a celebrar la Pascua. Pero repito, ¿qué era la Pascua? La Pascua, hermanos, era la conmemoración de la liberación del pueblo de Israel de la opresión en Egipto, donde, hermanos y hermanas, las personas inmolaban un cordero y lo comían, y luego se quedaban celebrando la fiesta de los panes sin levadura. Pero esa festividad era una fiesta de mucho entusiasmo, porque recordaba las grandes hazañas del Señor cuando liberó a su pueblo de Egipto. Eso recordaba, hermanos, las señales que que Dios hizo en Egipto para liberar a los hebreos de la esclavitud. Era una fiesta de mucho entusiasmo. Pero ahora resulta que en este versículo 23 hay una nueva Pascua. Pero quiero que note algo. Esa Pascua está fuera de Jerusalén, fuera del templo, aunque en Jerusalén. Porque dice: mientras estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, oiga, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. Note que es en plural, señales. Jesús hizo muchas señales en Jerusalén, y dice que la gente comenzó a creer en Él. Pero acá el evangelista nos está recordando un poco también la incredulidad de la nación hebrea. Porque usted sabe, hermanos, con qué poder el Señor libertó a los hebreos, a los israelitas, de la esclavitud en Egipto. 10 poderosas señales estaban diciendo que solamente hay un Dios en los cielos y en la tierra, y ese era el Dios de los hebreos. Y uno pensaría que ante esas señales poderosas el pueblo iba a salir con fe, el pueblo iba a salir, hermanos, confiando en el Señor absolutamente. Pero ¿qué pasó cuando se cruzó el Mar Rojo? ¿Qué pasó 3 días después? Eso nos lo relata, hermanos y hermanas, el libro de Éxodo en el capítulo 15. ¿Qué pasó 3 días después
después de que Israel cruzó en seco el Mar Rojo, después de que ellos vieron sepultar bajo las aguas del Mar Rojo a todo el ejército egipcio. Eso, hermanos, era para que ellos se inyectaran de fe. Eso era para que ellos tuvieran confianza en el Señor. Pero ¿qué pasó 3 días después? El pueblo hebreo, 3 días después de haber visto el Mar Rojo abrirse frente a ellos, estaban murmurando contra Moisés. Estaban quejándose contra Moisés, que era el siervo de Dios, por las aguas amargas que se habían encontrado. Uno diría, bueno, este pueblo que ha visto 10 señales poderosas frente a sus ojos, no es que les han contado, es que ellos han vivido esas señales. Ellos han cruzado el Mar Rojo, ellos vieron cómo sus enemigos quedaron, hermanos, ahogados bajo las aguas del Mar Rojo. ¿Cómo es que ahora están murmurando? ¿Cómo es que ahora están actuando en una condición de incredulidad? Pues eso que pasó allá en el Éxodo es lo que se está volviendo a repetir acá en el Evangelio de Juan. Porque vea lo que dice el verso 23. ¿Qué estaban celebrando ellos? La Pascua, la liberación. Ahí tenían, hermanos, frente a ellos a alguien superior a Moisés, superior a un profeta, superior a Juan el Bautista, superior a David, superior a cualquier rey de la tierra. Frente a ellos estaba el Salvador del mundo. Y estaba desplegando su poder. Y dice el verso 23: muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. Pero vea lo que dice el verso 24. La gente creía en él. Verso 24: en cambio Jesús no les creía. Jesús no les creía. Hermanos y hermanas, uno se sorprende porque esta gente que había venido de muchos lugares estaba creyendo en Jesús por las señales, pero Jesús no creía en ellos. Jesús no confiaba en ellos porque los conocía a todos. ¿Por qué ese contraste? ¿Por qué la gente al ver señales, al ver milagros, está creyendo en Jesús, pero Jesús no cree en ellos? ¿Sabe la razón de esto, hermanos? Es porque esa fe que admira al que realiza aquellos prodigios no avanzó en creer en Él como Hijo de Dios, único objeto de fe para salvación. Esta es una fe que se caracteriza por caminar sobre lo que ve, pero es una fe que no concluye en el creer y que deposita la fe y la confianza solamente en Él. Significa que esta gente solamente creía mientras veía las señales. Esto nos dice, hermanos, que no toda la fe es fe salvadora. Hay gente que puede creer que Dios está acá y no necesariamente ser salvo. Hay gente que puede creer que Dios hace milagros. Hay gente que puede creer que Dios hace sanidades y no necesariamente ser salvos. Entonces, hermanos y hermanas, es interesante que el evangelista, por ejemplo, señala que Jesús hizo muchas señales en Jerusalén, pero no describe ninguna, como lo hizo, por ejemplo, en las bodas de Caná. Y la razón de esto es porque estas señales no condujeron a las personas a la fe salvadora, o no llevaron a las personas a creer verdaderamente en Jesús. Que Jesús conozca a todas las personas nos habla de su aspecto divino. Hay que recordar, hermanos, que el Evangelio de Juan nos dice que muchas señales hizo Jesús en presencia de sus discípulos.
Y el evangelista dice las cuales no están escritas en este libro, pero las que se escribieron están para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida eterna. Eso es lo que dice la palabra. Entonces, vea cómo el Señor está especificando que el propósito de las señales no es darle fe a las personas. La señal solamente es una evidencia que puede estimular la fe, eso es otra cosa. Pero un milagro no le da fe a nadie. Y eso es algo que vamos a encontrar acá en el Evangelio de Juan. Esta fe que está teniendo esta gente en Jerusalén es una fe muy superficial. Es una fe, hermanos, también muy peligrosa, muy movediza, porque es una fe que descansa exclusivamente en los milagros. La fe auténtica y perfecta no tiene necesidad de tales recursos para sostenerse. Porque es verdad, hermanos, que nuestro Dios es todopoderoso. Es verdad que nuestro Dios puede obrar milagros, sanidades, provisión, multiplicación. ¿Cuántos hemos sido testigos del poder de Dios? Claro que sí. Pero no es eso, hermanos, lo que al final va a producir la salvación de las personas. Y lo que llama la atención en la parte final del versículo 24 es eso. Jesús, oiga, Jesús no les creía porque los conocía a todos. Otra versión dice: Jesús no confiaba en ellos porque los conocía a todos. ¿Cuántos creemos que nuestro Señor, hermanos, es todopoderoso y es el Hijo de Dios? ¿Cuántos sabemos esa verdad, hermanos? Ahora fíjese, le voy a hacer la siguiente pregunta, y esta es más delicada. ¿Jesús cree en usted? ¿Jesús cree que usted ha creído en Él? ¿Jesús sabe que usted ha confiado en Él? Porque sabe, esta gente de Jerusalén solamente creía porque les estaba haciendo el milagro. Hay gente que solamente tiene fe mientras el Señor les supla de todas sus necesidades. Y mientras el Señor les prohíba, o mientras el Señor no les conceda, más bien, lo que ellos están pidiendo, dejan de creer. Y de esto, hermanos, la pandemia nos dejó una gran lección a toda la iglesia del Señor en todo el mundo. ¿Cuánta gente no estaba en medio nuestro porque estaba detrás de los milagros de parte de Dios? Que estaba, hermanos, solamente por un compromiso, que solamente estaba como el cascajo, ¿verdad? Solo es la apariencia. Pero si algo tenemos que tener claridad nosotros, es que Jesús nos conoce a todos y Él sabe quién es de Él y quién no. Y vea, dice el versículo 24, Jesús no confiaba en ellos, Jesús no les creía. Y vea, porque los conocía a todos. Jesús nos conoce a todos, hermanos. A cada uno de nosotros Jesús nos conoce. Jesús sabe, este es un fiel, esta es una íntegra, esta es una mujer piadosa, esta es una mujer de fe, este es un picarazo de primera marca, este es un mentiroso, este es un sinvergüenza. Jesús conoce todo, hermanos y hermanas. Al Señor no lo vamos a engañar jamás. Podemos tener apariencia, pero al Señor jamás lo vamos a engañar. A Él nunca lo vamos a engañar. Él no se deja guiar por nuestra apariencia. Por eso dice el verso 25, no necesitaba que nadie le informara nada acerca de los demás, pues Él conocía, ¿qué dice? El interior del ser humano.
Él conocía lo más profundo. La razón de la desconfianza de Jesús hacia esta gente descansaba que el conocimiento que tenía de cada uno de ellos era a profundidad. Él sabía que su fe no era auténtica. Jesús decía: este está contento porque le sané la lepra. Este otro está contento porque le quité la ceguera. Este otro está contento porque le proveí, le fortalecí, le di. Y claro, hermanos, es fácil servir a Dios y es fácil ser discípulo de Jesús cuando gozamos de sus provisiones, cuando gozamos de sus favores. Pero se necesita tener una fe auténtica en el Hijo de Dios para entender que más que las añadiduras es importante el reinado de Dios en nuestra vida. Mucha gente, hermanos, viene a las iglesias, va a los eventos por la única razón de querer recibir algo de parte de Dios. Yo le pregunto a usted esta noche, y es una pregunta importante que debemos de hacernos, porque yo sé que todos ustedes me han dicho que creen en el Señor, y eso es bueno, hermanos, pero no es garantía de que auténticamente el Señor esté satisfecho con nuestra espiritualidad. La pregunta entonces sería: ¿Jesús cree en nosotros? ¿Sabe? Uno puede engañar a los hermanos, uno puede tomarles el pelo incluso a los de su misma familia, pero Jesús conoce la interioridad. Él sabe lo que hay en lo profundo del corazón. Él sabe si lo que hay, hermanos y hermanas, es adulterio, es un pecado escondido. Jesús sabe si dentro de nosotros hay rencillas, amarguras, odios, enojos, discrepancias o divisiones. Él lo conoce todo. Y ahí es donde se marca en realidad quiénes son verdaderos discípulos. Porque esta gente es la que más adelante en el capítulo 6 va a querer hacer a Jesús rey, porque le dio de comer. Pero ¿por qué lo quieren hacer rey? Porque han creído que es el unigénito Hijo de Dios, porque se han convencido que son pecadores y que necesitan de un Salvador. No, Jesús mismo se los dice: ustedes me siguen porque les di de comer, y a buen salvadoreño, ustedes me siguen porque les di de hartar. Se llenaron hasta saciarse. Por eso me siguen. Y Jesús mismo les va a tener que decir: no anden buscando el pan que perece, más bien coman del pan que no perece y que los conduce hacia vida eterna. Y danos ese pan. Le dijeron: ¿dónde está ese pan? Y Jesús les dice: yo soy el pan de vida. El que de mí come no volverá a tener hambre nunca más. Será saciado completamente. Entonces, hermanos y hermanas, nuestra razón de estar acá no debe de ser qué venimos a conseguir. Hay gente que viene a la iglesia solo a eso, a ver qué consigue, a ver qué consigue, a ver si le logra arrebatar a algún hermano la cartera. En una ocasión, hermanos, aquí en la iglesia, ojalá que esté aquí el fulano y se arrepienta, pero una hermana estaba ahí atendiendo a los hermanos de la iglesia y había puesto su celular ahí cerca, hermano. Medio dio la vuelta y ¡blum! El rapto del celular. Desapareció. Aquí hay gente, hermanos, que viene a la iglesia a pedir, a ver qué le dan, a ver si consigue algo, a ver si busca novio, a ver si le cae a la servidora. Hablaba con una hermana recientemente y me decía: mira, hermano, qué bárbaros, me dijo algunos, a las 10, 11 de la noche escribiéndome, la hermana soltera y el bandido casado, hermano, y servidores. Por eso, hermanos y hermanas, Dios conoce el corazón. Él sabe lo que hay adentro de nuestras vidas.
Él sabe si lo que estamos haciendo es un engaño, es una pantomima. Él lo sabe, porque Él discierne el corazón. No de por gusto el profeta Jeremías decía: engañoso más que todas las cosas y perverso es el corazón. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, escudriño la mente y pruebo el corazón, decía el Señor. Yo conozco el corazón. Y por eso es que tu apariencia de piedad no tiene cabida. Entonces, hermanos y hermanas, ¿por qué la gente estaba creyendo en Él? Porque se sentían emocionadas, motivadas por la Pascua, y tenían ahí a un libertador que estaba haciendo milagros. ¿Cómo no iban a creer en Él? Pero eso solamente era una fe superficial. ¿Y sabe cuál es el peligro de tener una fe superficial? Que cuando viene el momento de tomar la cruz, de tomar la negación, esas personas son las primeras en salir corriendo. Como dice alguien, a la hora de los balazos son los primeros en salir corriendo. Entonces, cuando estamos frente a una fe superficial, vamos a hacernos un examen. Vamos a hacernos un examen. Cuando tenemos una fe superficial, que es la que Jesús no creía en las personas, no les tomaba en cuenta, porque la Biblia dice que donde 2 o 3 estemos reunidos, ahí está el Señor. Y aquí vemos más de 2 o 3. Aquí está el Señor en medio nuestro. Entonces Él discierne los corazones, hermanos, y Él sabe quién es de Él y quién no. Entonces, a la pregunta: cuando estamos frente a una fe superficial, tenemos una fe superficial cuando nuestra fe es una fe religiosa, pero que ya no tiene verdadera devoción a Dios, como lo que estaba ocurriendo en el templo. Ahí, hermanos y hermanas, los sacerdotes estaban haciendo culto día tras día, tarde tras tarde, sacrificando animales. Lo estaban haciendo de manera muy religiosa, y de eso habían hecho un mercado de extorsión. Ya no había una verdadera devoción hacia Dios. Cuando tenemos una fe superficial, cuando nuestra fe se hizo religiosa y cuando ya nosotros no tenemos verdadera devoción a Dios, ya no tenemos, hermanos y hermanas, un auténtico amor, una auténtica pasión hacia el Señor. Yo le pregunto a usted esta noche: ¿su amor por el Señor ha crecido cada vez que va avanzando en el tiempo en la vida cristiana? Porque si usted no ama más a Dios hoy de cuando lo conoció, usted tiene una fe superficial. ¿Se acuerda cuando venía usted al culto, hermano, recién convertido, cuando le hablaban acerca de servir al Señor? Y hoy a muchos hay que jalarlos para venir a la iglesia, hermanos. Y no estoy hablando de los amigos, estoy hablando de los hermanitos. ¿Y por qué no va a ir a la iglesia? Es que hay mucho calor. ¿Por qué no va a ir a la iglesia? Es que está lloviendo. ¿Por qué no va a la iglesia, hermano? Es que hoy juega el FAS. Así hay gente, hermano. Entonces, hermanos, nos conformamos con venir a marcar tarjeta. Ahí tenemos una fe superficial. Tenemos una fe superficial cuando solamente buscamos las dádivas de parte de Dios, pero nunca establecemos un compromiso honesto y sincero con Él. Buscamos a Dios cuando nos falta trabajo, buscamos a Dios cuando nos enfermamos, buscamos a Dios cuando estamos emproblemados. Pero cuando se nos habla de comprometernos con el Señor, comprometernos con su causa, decimos: no, estoy muy ocupado, no tengo tiempo, en otra ocasión será. Por eso, hermanos y hermanas, eso es una fe superficial. Fe superficial también es cuando hacemos nuestra voluntad y no la de Dios. Cuando en algunas cosas nos interesamos por lo que Dios nos dé,
Pero cuando Dios nos pide, tienes que amar como Dios amó, tienes que perdonar como Dios perdonó, tienes que sobrellevar la carga de tu enemigo, más de una mía. Entonces, hermanos, tenemos una fe superficial cuando no hacemos la voluntad de Dios, sino que hacemos la nuestra. Tenemos también una fe superficial cuando condicionamos nuestra obediencia a Dios. Señor, yo voy a hacer esto, pero si a cambio tú me das lo otro. Señor, yo voy a hacer aquello, pero si a cambio tú me das lo otro. ¿Sabe cuál fue el problema de Saúl? El problema de Saúl es que condicionó su obediencia a Dios. Pero con Dios no podemos ser así, hermanos. A Dios nosotros no le podemos poner ni una sola condición. Dios da una orden y esa orden se obedece sin discusión. Entonces yo le pregunto, ¿cuándo condiciona usted a Dios? Fácil, hermano. Cuando usted comienza a decir: Señor, si tú me das este aumentito de salario en el trabajo, hoy sí te prometo que voy a dar el diezmo. Hoy sí me comprometo que voy a ser parte de la remodelación de la iglesia. Hoy sí te lo prometo. Cuando Dios nos ha dicho en su palabra que no debemos de robarle, hermanos y hermanas. Yo sabía que no iba a escuchar ningún amén ahorita. En una ocasión, hermanos, vino alguien que me dijo: mira, hermano, fíjese que yo me fui de la iglesia hace como 10 años, me dijo. Y resulta ser que me fui porque yo me metí con la fulana, que también era de la iglesia. Bueno, tuvimos un niño, etcétera. Y hoy queremos venir de regreso al Señor nuevamente. Y queremos ver si usted nos casa, me dijo. O sea, se fueron por un adulterio y ahora regresan supuestamente porque quieren hacer bien las cosas para que uno los case, hermano. ¿Y en qué cabeza cabe eso? Y yo sé que no iba a tener muchos amenes en eso, pero ¿qué dice la Biblia, hermano? No hay ni un solo ministro de la palabra que, comprometido con la palabra, le vaya a tolerar una situación así como esa. Pero así, hermanos, podemos también hacer otro tipo de cosas en las que tratamos la manera de regatearle las exigencias a Dios. Y con Dios no podemos regatear ni una sola de sus exigencias. ¿Cuál es la verdadera fe? La que obedece, la que no cuestiona. Cuando estamos frente a una fe superficial, cuando la palabra de Dios no nos produce gozo y deleite, sino amargura, incomodidad o disgusto. ¿Cuántos están felices esta noche? Más le vale, hermano. Sí, hay gente que dice: no, es que el pastor, alguien le fue a poner el dedo al pastor de mí, le fue a poner quejas y por eso es que del púlpito me está tirando. No, mi amado, ese es el Espíritu Santo que te está hablando y que te está diciendo que te arrepientas. Hay gente, hermanos, que cuando uno les está predicando la palabra de Dios, hacen muecas, hacen gestos, se ven todos raros. Pero por eso, hermanos, lo que necesitamos es volver a la palabra, a la centralidad de la palabra, a la obediencia a Dios. Y no tener una fe superficial. Por eso es que Jesús conocía hasta el interior. Vea, Jesús los conocía a profundidad. Eso es lo que dice. No necesitaba que nadie le informara nada acerca de los demás, porque los conocía hasta la médula. ¿Sabe cuál es el peor error de nosotros? Que no nos conocemos. Como Pedro, somos capaces de decir: no te negamos, Señor. Nos vamos a mantener firmes hasta el final. Cuentos, hermano. A la hora de las horas, usted sabe que Pedro terminó negando al Señor 3 veces.
Y nosotros, hermano, ¿cuántas veces no hemos negado al Señor porque nuestra fe ha sido una fe superficial? ¿Sabe? Nuestra fe también es una fe superficial cuando el mejor vino se ha convertido en agua insípida. Nos pasa al revés. En las bodas de Caná, el agua insípida de la religión se convirtió en vino abundante y de la mejor calidad. Pero cuando nuestra fe es superficial, el mejor vino comienza a convertirse en agua insípida. Por eso es que Jesús dice que no les creía. Entonces, hermanos, aquí nadie debe de interferir un juicio de valor acerca de su vecino, ni siquiera de su esposo, de su esposa, ni siquiera de sus hijos o de sus padres. Hágase la pregunta a usted: ¿es usted auténticamente un verdadero discípulo de Jesús? ¿Jesús cree en usted? Si esta noche Jesús está acá en medio nuestro, Él está acá en medio nuestro, si le preguntáramos: oye, Señor, ¿y tú le crees a los pastores de Elim? ¿Y tú les crees a los servidores de Elim? ¿Y tú le crees a los supervisores? ¿Y tú les crees a los líderes? ¿Y tú le crees a la congregación? ¿Tú les crees a los anfitriones? ¿Tú les crees? ¿Crees en ellos? ¿Crees que de verdad son auténticamente originales? Son auténticos. Y ahí, hermanos, veríamos chequecitos verdes: aprobado, 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 reprobado, reprobado, reprobado. Los seres humanos nos dejamos guiar por lo que vemos, y ese fue el problema de Samuel al momento de ir a elegir al sucesor de Saúl. Cuando vinieron los hijos, hermanos y hermanas, de Isaí, el más grandulón, el mayor, dijo: ay, este guapazo, este es el que el Señor ha escogido. Y ahí iba Samuel a ungir, ya estaba sacando el cuerno con aceite para ungirlo, y le dice: momento, Samuel, no te dejes guiar por la apariencia, porque yo no veo como los hombres ven, que solamente se limitan a la apariencia. Yo veo el corazón, discierno los pensamientos, conozco las intenciones que hay en el corazón. Entonces Dios sabe, hermanos, Dios sabe si nosotros aquí solamente estamos jugando a ser evangélicos, desteñidos, o si de verdad somos discípulos de Jesús. Pero ese es un juicio que solamente usted y el Espíritu Santo deben de hacerse esta noche. Y si al darnos cuenta que somos hallados faltos en la balanza justa del Dios omnipotente, es el momento entonces de buscar el arrepentimiento para obtener así la salvación y el perdón de nuestros pecados. Porque nos podemos engañar, hermanos. Usted puede engañar a los hermanos de la iglesia, puede engañar a los pastores, puede engañar a su familia, pero a Jesús nadie le va a tomar el pelo. Por eso es que en la visión de Apocalipsis, Él se describe en sus ojos como llamas de fuego, lo que habla, hermanos y hermanas, que discierne hasta lo íntimo del corazón. Entonces yo le pregunto: ya todos me dijeron, yo creo en Jesús, yo creo en el poder de Dios, gloria a Dios por eso. ¿Y Jesús cree en usted? ¿O solamente tenemos una fe superficial que no garantiza en realidad que somos hijos de Dios? Pero si al darnos cuenta, hermanos y hermanas, que no estamos en la vid verdadera, si al darnos cuenta que no estamos en la roca inconmovible de los siglos, esta es la noche para volver al Señor y decirle: Señor, me doy cuenta que yo a la iglesia a perder el tiempo he ido, a marcar tarjeta nada más he ido, pero vuelvo a ti con el único deseo de que perdones mis pecados
y así poder ser reconocido como tu hijo. Que Dios nos ayude esta noche, hermanos y hermanas. Amén. Vamos a orar. Vamos a cerrar nuestros ojos. Toda la iglesia, por favor, ayúdeme a orar esta noche. Jesús no creía en ellos porque su fe era muy superficial, era muy pasajera. Mientras Jesús hacía milagros, mientras Jesús les daba, ellos creían, ellos estaban ahí. Pero cuando Jesús tuvo que ir a la cruz, muchos de ellos no estuvieron. Cuando Jesús les habló acerca de la negación y de la muerte, acerca de amar al enemigo, muchos le dieron la espalda. Que Dios nos ayude. Esta noche rápidamente, si hubiese alguna persona que desea entregarle su vida a Cristo, póngase en pie en el lugar donde está. O si hay alguien que desea reconciliarse, póngase en pie donde está. Ahí habrá un hermano, una hermana que va a orar por usted. Venga, pase. Queremos orar por usted. Si hubiese alguien esta noche que desea entregarle su vida a Cristo o que desea reconciliarse con el Señor, póngase en pie, vamos a orar. ¿Habrá alguien? ¿Usted quiere recibir a Cristo en su corazón? ¿Desea reconciliarse? Oiga, que desde niña la hayan traído aquí a la iglesia no la hace cristiana. Que desde niño lo hayan traído acá a la iglesia no lo hace cristiano. Eso solamente describe el tiempo que tiene de estar en un lugar. Pero ser reconocido por Jesús implica que confesemos nuestra falta delante de Él, nuestro pecado delante de Él, para que el Señor nos limpie de toda maldad. ¿Habrá alguien esta noche que desea entregarle su vida a Cristo o que desea reconciliarse? Venga, camine. Igualmente hago extensiva esta invitación a los oyentes de la radio y a los que nos escuchan a través del internet, para que en el lugar donde están puedan entregarle su vida a Cristo. ¿Habrá alguien que desea entregarle su vida a Cristo, que desea reconciliarse con el Señor? Si su fe no es auténtica, ese es el momento para ponerse a cuenta con el Señor. Jesús cree en ti. Vamos a orar entonces, hermanos, teniendo nuestros ojos cerrados y nuestro rostro inclinado. Vamos a decir al Señor: Señor, yo quiero ser más como tú, Señor. Yo quiero ser más como tú, Señor. Yo quiero ser alguien que tú puedas usar. Yo quiero ser más como tú. Una vez más, hermanos. Yo quiero ser más como tú, Señor. Yo quiero ser más como tú, Señor. Yo quiero ser alguien que tú puedas usar. Yo quiero ser más como tú. Amado Dios, tú disciernes nuestros corazones, nuestros pensamientos e intenciones las conoces. Y esta noche, Señor, tú has pesado nuestros corazones. Y tú sabes quién ha probado el testimonio de la fe. Yo te pido por favor, Señor, que nuestra fe se fundamente en la verdad de Jesucristo y no simplemente en las dádivas o en las emociones de un evento, sino, Señor amado, una fe que permanece en el tiempo. Ayuda a tu iglesia, porque es eso lo que nos va a hacer preservarnos hasta el día de tu venida. Es nuestra petición.
Oramos también, Señor, por nuestros diezmos y nuestras ofrendas. No te damos de lo que nos sobra, ni por necesidad, ni por tristeza, ni por obligación, sino, Señor, con un corazón sincero, sencillo, delante de ti ofrendamos. Recibe, Señor amado, nuestras aportaciones en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden pasar nuestros